Bueno, entonces como les decía, esta charla es para las personas que se están introduciendo al mundo de los aceites esenciales y que quieren saber realmente qué es en sí la aromaterapia. Que no es, como les decía, solamente el prender saumerios ni nada, sino que los aromas van mucho más allá de todo lo que es un proceso fisiológico y un proceso físico. Porque también la aromaterapia se utiliza a nivel tópico como para hacer masajes, ciertos tipos de masajes que son terapéuticos para aprovechar justamente esas propiedades terapéuticas de nuestros aceites esenciales. Bueno, comencemos primero con lo que tendríamos que saber de cómo se produce la aromaterapia, que es en el sentido del olfato. ¿Okay? Bueno, el sentido del olfato es el sentido más desarrollado de todos los 5 sentidos que nosotros tenemos. Si bien no es un sentido imprescindible, ni tampoco el sentido más necesario del ser humano, es el más desarrollado. Imagínense ustedes que a los minutos de nacido, un bebé es capaz de reconocer a su mamá solamente por su olfato, por oler a calostro, entonces un bebé sabe quién es su mamá. Solamente tienen que pasar unos minutos para que se empiece a desarrollar ese sentido, y a diferencia de la vista, que los bebés no ven desde cerca hasta un tiempo más o menos de 15 a 30 días, y del sentido del gusto, que no lo desarrollan tampoco, es que tienen muchos más sensores y ya les digo, con el tiempo, desde nacido a todo lo largo de nuestra vida, se desarrolla mucho más que los demás sentidos. Tiene más receptores que el resto de... Sí, así como más o menos hagámosle una escala, el sentido de la vista y el sentido del gusto tienen tipo entre una decena de receptores que van produciendo las sensaciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, el sentido del olfato tiene entre cientos, o sea, hagan la escala entre 10 y 100 más o menos, que es el equivalente entre los receptores que tiene el sentido del olfato. O sea, muchísimos más receptores para el sentido del olfato. Si bien uno es capaz, según libros que estuve leyendo, de reconocer solamente 200 olores, el ser humano solamente reconoce 200 olores, puede memorizar hasta casi 1000 olores durante toda su vida. ¿Okay? Y además de eso es el sentido más rápido en llegar al cerebro. Uno a veces puede oler un olor y en ese momento le puede producir una sensación directa, que si uno se va pasando por la calle y huele algo que no le agrada, enseguida va a decir, oh, no, esto no me gusta, y ni siquiera saber qué es ese olor. Después de eso se produce el proceso del pensamiento, y entonces uno primero recordó que ese olor no le gustó en algún momento de su vida, digamos, un olor a basura, un olor a, qué sé yo, a algo quemado, y después se produce el pensamiento de que el olor era de algo descompuesto, algo podrido o de algo que no le gustó anteriormente. Entonces el sentido que más rápido llega al cerebro produce una sensación, pero no por eso significa que nosotros pensemos. Cuando uno, por ejemplo, ve algo, uno enseguida lo reconoce y se produce primero el pensamiento y después recién se produce la emoción. En el caso del sentido del olfato es completamente diferente. Por eso, entonces nosotros utilizamos para la aromaterapia el sentido del olfato y es muy importante que tengamos en cuenta de qué se trata este sentido. Y ahora bien, ¿qué es la aromaterapia? La aromaterapia es una técnica, una terapia alternativa a lo que es la medicina tradicional, que es muy practicada últimamente, complementaria a la medicina convencional. Eso tenemos que destacar, que esto es complementario. Nosotros siempre estamos como asesores diciéndoles que no porque ustedes empiecen a hacer un tratamiento con aromaterapia o con aceites esenciales significa que tengan que dejar un tratamiento médico, no, esto es algo que se complementa con la terapia que ustedes están realizando con sus médicos. Y en este caso se utilizan aceites esenciales que son naturales, de diferentes partes de las plantas con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico o físico. Esto se utiliza a nivel tópico y a nivel aromático. Es una nueva alternativa de la que todo el mundo está hablando y de la que muchos están empezando a utilizar porque la gente está empezando a buscar una solución a sus problemas digámosle, desde otra perspectiva. Hay veces que la medicina convencional con los medicamentos sintéticos no pueden hacer
o llegar a ciertas partes de nuestro cuerpo o solucionar diferentes tipos de síntomas. Y sin embargo, con esta alternativa nosotros tenemos como una segunda puerta a llegar a solucionar algún problema que estuvimos teniendo. Mucho más por lo que le decía, que el sentido del olfato es un sentido muy desarrollado y que llega muy bien al cerebro. Como sabemos también, el tema de las emociones, actualmente se está hablando mucho de que uno puede, como decíamos ayer, sugestionarse, pero además de sugestionarse, en el cerebro se producen un montón de sustancias que son capaces de afectar a nuestro cuerpo, o sea, de afectar fisiológicamente a nuestro organismo. Entonces, llegamos a la raíz de un problema que tal vez con unos medicamentos o con una medicina alternativa, una medicina tradicional no podamos realizar. Entonces, esto es lo que vendría a ser la aromaterapia en sí. Entonces, una terapia alternativa, ¿ok? ¿Por qué la utilizamos? Lo utilizamos porque es una técnica sencilla, es una técnica, como les digo, es una medicina integral, que abarca todo, abarca el cuerpo, abarca el cerebro y abarca la psiquis. Muchas medicinas alternativas también están a la par de la aromaterapia, pero sin embargo esta es una medicina integral. Ahora se está utilizando mucho ese término y lo que significa es que nosotros tomamos al cuerpo, o sea, al ser humano, como un cuerpo físico, un cuerpo mental y también un cuerpo espiritual. Ahí está, mi perro, como siempre en todas las charlas. Continuemos. Y como les digo, es una terapia que es fácil de hacer, que no hace falta ser un experto. Y entonces nosotros utilizando aceites esenciales podemos manejar muchas cosas que tal vez nos estén pasando. Usar aceites esenciales aromáticamente es una manera fácil para experimentar el poder de los aceites esenciales con muy poca habilidad y muy poco conocimiento. ¿Sí? Razón por la cual ahora muchísimos los están utilizando. Esto no quiere decir que no necesitemos nosotros asesorarnos o que no necesitemos estudiar. Justamente para eso hacemos este tipo de charlas. Porque nosotros utilizando, cualquiera puede utilizarla, pero a nivel terapéutico tenemos que saber qué aceite tiene propiedades que nosotros estamos necesitando. Entonces, mediante esta terapia, nosotros podemos purificar el aire, controlar el estado de ánimo y las emociones, y además de muchas otras cosas. Y les voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona? Como ya les había dicho, la aromaterapia influye sobre muchas partes de nuestro cuerpo, pero actúa más sobre nuestro sentido del olfato mediante la absorción de un aceite esencial por la nariz. Y el principal, lo que todo el mundo conoce es que el aceite esencial se va a la nariz y de ahí a los pulmones. Pero ¿qué pasa en esta línea? La mayoría utiliza aromaterapia para sus problemas respiratorios o para afectar al sistema respiratorio. Pero esa es solamente una de las maneras en que el aceite esencial puede llegar a nuestro organismo con la aromaterapia. Para afectar al sistema respiratorio, uno directamente abre una botellita, huele un aceite esencial y el aceite esencial ingresa por la nariz y se va al tracto respiratorio, a los pulmones. Sabemos que los pulmones son los que envían el oxígeno a todo lo que es la sangre, entonces a través de los pulmones el aceite esencial con micropartículas se distribuye a través de todo el torrente sanguíneo. Una persona inhala un aceite esencial y absorbe miles de moléculas que contiene una gota de aceite esencial. En una gota nosotros tenemos 40.000 millones de trillones de moléculas químicas que pueden influir en nuestro organismo si los aceites esenciales son de buena calidad. Es muy, muy importante que nosotros utilicemos aceites de buena calidad. Todo el mundo me dice, pero no puedo hacer lo mismo, no puedo hacer aromaterapia con un aceite que compre en el supermercado. Sí, pueden hacer aromaterapia, pero ustedes tienen que estar pensando de que todo lo que vayan a inhalar se va a ir a los pulmones y a través de sus pulmones se va a ir al torrente sanguíneo. Si ustedes tienen algo de buena calidad, algo puro, eso va a afectar a su cuerpo de manera positiva. Sin embargo, cuando ustedes tienen un aceite esencial que está mezclado con algún sintético, de esa manera también va a estar entrando a su torrente sanguíneo.
Así que es muy importante que siempre tomen en cuenta, y por eso yo solamente recomiendo los aceites de doTERRA, porque son los que conozco, y ustedes se van a dar cuenta en una gota del aceite esencial que realmente es puro, es fuerte, es concentrado, y tenemos la seguridad, la garantía CPTG de que el aceite es completamente de esa planta y está cultivado, cosechado y procesado con los mejores estándares de calidad que deben tener un aceite esencial. Ok, bueno, pasado eso, entonces, ya les digo, esta es una de los métodos, entonces respirando y para afectar al sistema respiratorio. Otro de los métodos es los aceites esenciales llegan al cerebro. ¿Okay? Acá nosotros tenemos dentro de la nariz unos vellitos pequeños que se llaman epitelios olfativos. Aquí están los cientos de receptores de los que yo les estaba hablando antes. Esos epitelios olfativos lo que hacen es captar las moléculas de aroma y transformar esas moléculas de aroma en impulsos nerviosos, impulsos neuronales que son tipo códigos. Imagínense que somos una computadora. Nosotros somos una computadora a la que le tenemos que mandar códigos para que esa computadora desarrolle ciertas cosas o produzca ciertas cosas o nos dé el efecto que nosotros deseamos. Entonces, el aceite esencial vendría a ser una llavecita que nosotros metemos y al convertirse en un código, ese código va a entrar directamente al cerebro y empezar a actuar con nuestras neuronas. ¿A través de qué actúa? Del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se encuentra dentro del cerebro y es ahí donde se produce ese cambio. O sea, no es el aceite esencial el que entra al cerebro, no. Es el aceite esencial que envía un código que es el que va a interactuar, el que le va a decir al cerebro lo que tiene que hacer. Bueno, y adentro del cerebro tenemos todo lo que es el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema fascinante, que realmente muchas personas no conocen, pero es lo que es nuestros instintos humanos. Está formado por varios órganos que son bastante importantes para todo lo que es todo lo instintivo del ser humano y todo lo que es el aprendizaje emocional. A través del sistema límbico puede afectar de dos maneras los aceites esenciales. A través de la barrera hematocefálica. La barrera hematocefálica es esta. Aquí arriba tenemos, arriba del cerebro, cubre todo ello una capa que se llama barrera hematocefálica, que es una capa que lo que hace es proteger el cerebro de cualquier microorganismo que pueda, que quiera dañar nuestro cerebro o que quiera entrar allá adentro. El 98% de los medicamentos no son capaces de traspasar la barrera hematocefálica. Y solamente el 2% traspasa. Ese 2% de los medicamentos sintéticos es el que se utiliza para trastornos, por ejemplo, trastornos cerebrales, trastornos neuronales, como el Alzheimer, la pérdida de memoria, el ACD. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos aceites esenciales que pueden traspasar esa barrera hematocefálica porque esos químicos que tienen, esas moléculas, son ínfimamente pequeñas. Entonces son capaces de traspasar y de llegar a nuestro cerebro. El componente se llama sesquiterpeno. Los sesquiterpenos son componentes químicos que están contenidos, por ejemplo, en el aceite de incienso, en el aceite de sándalo, que cuando uno los utiliza son capaces de traspasar esa barrera y interactuar con las neuronas cerebrales, produciendo ahí los cambios que nosotros necesitemos dentro del cerebro mismo. Entonces, son aceites utilizados para ese tipo de trastornos neuronales, como les estaba diciendo. Bueno, y lo que hacen es emitir esos códigos que interactúan con esas neuronas que están adentro del cerebro y ahí provocan los cambios. Y la tercera forma, como les digo, que les estaba explicando hace rato, es del bulbo olfatorio. Entonces, se utilizan a nivel respiratorio, entrando por la nariz, esa es una de las maneras en que entra. La barrera hematocefálica es la segunda manera y el bulbo olfatorio es una tercera manera. El bulbo olfatorio se encuentra adentro de la barrera hematocefálica. Y vieron, lo que yo les decía, los aceites que tienen sesquiterpenos atravesan esa barrera. Los que no tienen sesquiterpenos, porque no todos tienen sesquiterpenos, entran a través del bulbo olfatorio y igualmente llegan al cerebro entonces. El bulbo olfatorio, que ya está dentro del cerebro, se conecta al sistema límbico, que es el conjunto de estos órganos que estaba mencionando, y de ahí pasa, por ejemplo, a la amígdala.
la amígdala cerebral es uno de los órganos más importantes de este sistema. Integra todo lo que sea nuestra parte emocional. Es el centro de las emociones, es donde uno produce ese aprendizaje emocional que a lo largo de la vida le va pasando, a lo largo de la vida va aprendiendo cosas mediante los aromas que va captando. Ahí está también nuestra capacidad de supervivencia, nuestra respuesta de lucha y huida, y también dentro de la amígdala se encuentran lo que son los traumas emocionales. Así que imagínense ustedes, hay aceites como el jazmín, por ejemplo, que al ser utilizados de manera aromática son capaces de llegar a la amígdala y por ese hecho son capaces de borrar traumas, por ejemplo, de violaciones, digamos, traumas que uno tuvo en la infancia y que de repente le provocan ciertas reacciones en su edad adulta, por ejemplo. Porque el jazmín actúa mucho en lo que son las células sexuales del cuerpo, en las hormonas. Después de la amígdala, hay un muy lindo ejemplo de la amígdala, que es, por ejemplo, como es el encargado de la lucha y huida. Cuando uno huele humo, por ejemplo, lo que pasa en el organismo es que el olor pasa del bulbo olfatorio a la amígdala y la amígdala empieza a producir cortisol. Entonces, envía al cerebro y a las partes del cuerpo la reacción que va a hacer que nuestro cuerpo, nuestras piernas empiecen a correr, nosotros empecemos a pensar más rápido y querramos huir en ese momento. O sea, el cortisol va a hacer que nuestro cuerpo huya. Después de la amígdala también tenemos aquí el hipotálamo. El hipotálamo está un poco más abajo del tálamo. Creo que este es el tálamo y aquí está el hipotálamo, que es como una bolsita que es el generador de las hormonas. En el hipotálamo, entonces, también se producen toda la parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, ya sea el pulso, los latidos cardíacos, la temperatura del cuerpo. Todo eso nosotros podemos llegar a controlar con un aroma específico. ¿Sí? Las hormonas, hay aceites esenciales que son capaces de, como les dije, enviar esos códigos neuronales para producir cierto tipo de hormonas. A veces me dicen cómo puede ser que un aroma pueda ser utilizado para los estados de depresión. Y sí, el aceite de bergamota, por ejemplo, está comprobado, y el aceite de lima, también hay estudios que verifican eso, de que con solo leerlo producen lo que son las hormonas de la felicidad, tanto la serotonina, la dopamina, y entonces eso lo que hace es mantener en equilibrio nuestro cuerpo y alejar así a los estados depresivos. Entonces esa hormona, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo actúa un aceite esencial sobre el hipotálamo. Y otro órgano interesante aquí adentro del sistema límbico es el hipocampo. El hipocampo es la memoria y el aprendizaje, mucho más la memoria a largo plazo. La memoria aquí, les quiero contar una experiencia. Yo desde chica, nosotros viajábamos generalmente a Pridebuy en unos colectivos de línea, ¿verdad? Y lo que hacíamos, o sea, en los colectivos de línea que hay, siempre hay chiperos. Yo me subía al colectivo y empezaba a vomitar. Todo el trayecto, desde que llegaba, no había viaje en que yo no vomitara. Entonces, automáticamente lo que yo hice es aprender de que el olor a chipa a mí me producía náuseas. Nunca comí chipa, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, que realicé con mi familia un viaje, hicimos un camino, el camino de la chipa, no sé si todos conocen. En el camino de la chipa, nosotros recorrimos durante todo un día todas las chiperías de Barreiro. Comimos las chipas de todos lados, nos hicieron probar los diferentes tipos de chipas, con almidón, sin almidón, la chipa light, todo. Tuvimos una experiencia, y después de eso, durante mi embarazo, me animé a comer chipa y ahora me gusta la chipa. O sea, ¿qué es lo que pasó en todo ese proceso? La memoria a largo plazo siempre hacía de que yo rechazara la chipa solamente porque yo al olerla me producía ese efecto de náusea. Sin embargo, al tener una nueva experiencia, se reeducó mi cerebro y entonces me dio la oportunidad de comer chipa, ¿verdad? Durante 25 años fui re criticada por el hecho de no comer. Y ahora sí, ahora me gusta la chipa y como todos los tipos de chipa.
Bueno, para que vean que uno puede reaprender y utilizar esta parte del sistema límbico para reconstruir su memoria, por ejemplo, se puede estimular para el aprendizaje. Hay aceites estimulantes, como por ejemplo la menta, la naranja, que al ser mezclados pueden estimular, llegando justamente al hipocampo y haciendo que este organito produzca ese efecto en nuestro cuerpo. Es el reaprendizaje. En didáctica creo que se dice el aprendizaje significativo, cuando uno relaciona un aprendizaje de acuerdo a una experiencia que haya tenido. Entonces eso se queda en nuestra memoria a largo plazo, o se aprende en el cerebro, y de esa manera entonces uno recuerda o uno actúa de una o de otra manera. Bueno, creo que está claro, ¿verdad? Me encanta esta parte. Y les quería mostrar, bueno, no sé si están viendo, este es un libro que estuve leyendo últimamente, que me lo regalaron, y se llama La vida sería fantástica sin mi cerebro. No me boicotear. Hay muchos de estos aspectos que se presentan en este libro y de los cuales aprendí muchísimo para esta charla. Y si es que pueden, es cortísimo, así que es fácil de leer en estos días que están en casa. ¿Verdad? Si alguien está por acá, se los puedo prestar sin drama. Bueno, ¿para qué se utiliza la aromaterapia? Se utiliza para purificar el aire, o sea, se puede utilizar de manera externa. Lo que hace un aceite, por ejemplo, de limón, es que los iones del aceite esencial, las moléculas del limón, se juntan con las moléculas aromáticas, o sea, con las moléculas del aire, y lo que hacen es neutralizar los iones negativos. Entonces producen un buen aroma, mantienen ese aroma en el aire y desinfectan cualquier microorganismo que pueda tener. Nosotros utilizamos el aceite de limón, utilizamos el aceite de ongar, justamente para purificar el aire y siempre mantenernos alertas. ¿Okay? Se utiliza también para apoyar las funciones respiratorias. Como ya les dije, la primera de las razones por las que la gente utiliza aromaterapia es por las funciones respiratorias. Un aceite de menta, un aceite de brie, que es una mezcla respiratoria, es capaz de llegar a los pulmones y ayudar a ese sistema a fortalecerse. Afecta la memoria, las emociones y las hormonas por la manera en que actúa en el sistema límbico. Para la memoria tenemos el romero. Para las emociones, dependiendo de las emociones, nosotros podemos cambiar nuestras emociones, ya les digo. Esto es una llavecita que nosotros utilizamos para abrir ciertas cosas en nuestro cuerpo. Uno puede utilizar la bergamota si quiere elevar su estado de ánimo, uno puede utilizar diferentes tipos de cítricos o mezclas de cítricos para poder elevar las emociones, para poder calmarse. Cuando utilizamos un aceite de lavanda, entonces lo que hace es calmar. Y las hormonas, hay muchos aceites también que son reguladores hormonales que a través de la aromaterapia pueden llegar a influir en esas hormonas a través de lo que les dije, el hipotálamo. También relaja, aceites relajantes, y estimulan, aceites estimulantes como la menta, la naranja, lo que estaba diciendo. Y la relajación es, ya saben, el cedro, la lavanda, la manzanilla, cosas que siempre nosotros hemos usado, pero nunca sabíamos por qué ese efecto se producía en nuestro cuerpo. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se pueden utilizar estos aceites? Se puede utilizar de inhalación directa. Uno abre simplemente la botellita y huele el aceite esencial directamente, va a su nariz. Se puede utilizar con una botella de aerosol. Lo que uno puede hacer es mezclar el aceite esencial con un poco de agua, porque los aceites esenciales se potencian al estar en el agua, entonces puede esparcirlo por su casa. Puede utilizarlo en el sistema de ventilación, poniendo el aceite esencial en un algodoncito o en alguna tela y ponerlo dentro de las ventanillas del aire acondicionado. Puede utilizarlo en un pañuelo, simplemente una gotita. Generalmente para los niños se utiliza de esta manera, una gotita, entonces ellos pueden inhalarlo. Se utiliza como perfume, mezclándose con aceite de coco. También pueden mezclarlo con algún alcohol si es que no les molesta, y utilizarlo como perfume a la vez que uno está utilizando el perfume para que otros huelan bien. Uno también se está beneficiando de esas propiedades terapéuticas del aceite que está eligiendo.
se puede utilizar en el difusor. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo? ¿Qué más se puede utilizar? O sea, no solamente tienen que tener difusor para hacer aromaterapia, no. Pero el difusor es una de las maneras más recomendadas por el hecho de que nosotros estamos llegando a, tenemos un mayor alcance. Y también se puede utilizar en masajes. Como les digo, a nivel terapéutico hay bastantes masajes terapéuticos que incluso nosotros enseñamos. Yo soy también especialista en Aroma Coach, que son diferentes tipos de masajes terapéuticos para equilibrar todos los sistemas del cuerpo. También uno puede hacerse un masaje en su casa, le duele el hombro, se pone un aceite esencial, igual está utilizando aromaterapia porque es la terapia de un aroma. Acuérdense que los aceites esenciales son aromas encapsulados dentro de nuestra botellita. Y otras maneras, por ejemplo, son para los niños que son muy lindas, son los collares que adentro tienen unas bolitas de lava, de rocas volcánicas, en donde se dispersan los aceites esenciales, y uno puede estar utilizándolo a nivel aromático durante todo el día. También se pueden gotear una gotita en pulseritas de cuero para los chicos. O sea, nosotros de la manera en que lo podamos oler está afectando igual a todo nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente tienen que tener un difusor para eso, pero como les digo, es la mejor opción. Y les enseño todos los tipos de difusores que ustedes podrían utilizar. Por ejemplo, hay 3 diferentes tipos de difusores, y cuando hablamos de difusores generalmente hablamos de difusión en frío. ¿Ok? Hay los difusores especiales que van, por ejemplo, de costo, de mayor costo a menor costo. Los más caros son este tipo de difusores, que son difusores directos. Uno instala la botellita en el difusor y difunde directamente el aceite. Trabaja mediante una bomba en frío, que lo que hace es esparcir el aceite esencial en el aire. Y de esa manera entonces se queda. Esta es una de las mejores maneras porque permanece por mucho más tiempo en el aire, obviamente porque el aceite está puro. Pero sí, es uno de los difusores más costosos. Después tenemos los difusores que usan agua, y esto también ayudan a dispersar. Lo que hacen es mezclar el aceite esencial con el agua, y a través de una niebla que es finísima. Ustedes se dan cuenta de que un difusor es de buena calidad porque la niebla es súper fina. No les gotea, no les moja la mano, y tienen que ver que sean siempre ultrasónicos. Me suelen decir, podemos utilizar algo que sea caliente o un humidificador, que generalmente es un nebulizador, y la verdad que no es lo recomendado. Se puede utilizar si ustedes quieren aprovechar las propiedades aromáticas de un aceite, pero si necesitan utilizar las propiedades terapéuticas, que para eso nosotros compramos un aceite de buena calidad, entonces háganlo en frío. No utilicen velas, no utilicen nada que sea en caliente, porque lo que hace el calor es quemar esas moléculas, esas propiedades terapéuticas, y entonces solamente tenemos el olorcito rico, que sí, hace aromaterapia, pero la parte de terapia estamos dejando un poquito de lado, ¿ok? Y, como les digo, nunca se recomienda usar un difusor que use calor, porque se cambia la estructura molecular del aceite. Justamente por esa estructura molecular es que nosotros siempre cuidamos nuestros aceites que no estén en el sol, que no estén en lugares calientes, porque cambian muchas de esas propiedades y pueden ser de mucha menor eficacia. ¿Okay? Entonces tenemos acá, y como les digo, las otras formas de difundir, que estos collares y estas pulseras también son difusores. Son difusores que se pueden utilizar de otra manera. Bueno, y para terminar, antes de las preguntas, después tenemos la parte de las preguntas, si es que alguien no tiene bien en claro. Les quiero dejar una frase que me gustó mucho justamente de este libro, que dice que el cuerpo es capaz de sanarse de una forma natural. La mayoría de las veces no necesita medicamentos sintéticos que asuman el trabajo, sino simplemente las herramientas de apoyo correctas para permitirle hacer lo que está diseñado para hacer. Y es ahí cuando yo le digo a muchas mamás, no hay necesidad a veces de por una gripe medicar a tu hijo. Una gripe se cura sola. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a nuestro hijo a que soporte esos síntomas y los pase de la mejor manera. Nuestro cuerpo es como una batería que siempre tiende a estar cargada. Imagínense todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo diariamente, y con todo eso que le hacemos, el cuerpo se levanta al día siguiente, camina al día siguiente, respira al día siguiente, y son cosas que nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces no necesitamos ese medicamento sintético para ayudarnos a recuperar. Lo utilizamos para curar nuestros síntomas.
pero realmente no estamos llegando a la raíz de nuestro problema, que es vivir una vida saludable y tener un mejor bienestar diario en nuestra vida cotidiana. Entonces, nuestro cuerpo siempre va a tender a curarse. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle esas herramientas necesarias para que nuestro cuerpo pueda llegar a hacerlo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Ahora los desbloqueo a todos para que... Si hay muchas preguntas, me pasan. Si no tienen aquí mi contacto. ¿Qué tal, chicas?